Una pregunta que sin duda te ha surgido en algún punto de tu vida cristiana, quizás ya lo has enfrentado, es ¿cómo evangelizas a alguien que se dice ser ateo? ¿Cómo evangelizas a alguien que niega que Dios existe? ¿Cómo evangelizas a alguien, otra pregunta, que nunca ha oído de la Biblia? Esta mañana vamos a responder a esta pregunta al considerar esta verdad, entre otras, y la respuesta en resumen, como lo vamos a estudiar a detalle hoy, ¿cómo evangelizas a alguien que se dice ateo o alguien que nunca ha escuchado de la Biblia? Respuesta breve, das por sentado que sabe la persona que Dios existe. Das por sentado que la persona sabe que Dios existe. Cuando alguien dice que no cree en Dios, no cree que Dios existe, realmente da evidencia de que él ha escogido, esta persona, rechazar de manera deliberada la evidencia que Dios ha dado de sí mismo en la creación y en la conciencia. No es que le falta información. Dios, de manera innata, ha dado testimonio de sí mismo. Todo ser humano sabe que Dios existe. Romanos 1 lo registra. A través de la creación Dios se ha revelado en la revelación general y a través de la conciencia. La ley moral, escrita, dice Romanos 2.15, en el corazón del ser humano. Todo ser humano, por naturaleza, desde que nace, sabe que Dios existe. El que dice que no existe Dios, que es ateo, es una persona que ha deliberadamente escogido rechazar toda la evidencia que Dios ha dado a sí mismo a través de la creación y a través de la conciencia. Por eso el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. En otras palabras, es una expresión de necedad, es una expresión de rebelión deliberada el negar la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo le presentas el Evangelio a alguien así? ¿Algún compañero de trabajo, algún vecino, algún pariente? ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas con alguien que nunca ha oído de la Biblia, aunque quizás no niegue la existencia de Dios? Veámoslo en Hechos 14, versículos 8 al 18. Hechos 14, versículos 8 al 18. Continuamos con nuestro estudio de este rico pasaje. En lo que llegan ahí, les recuerdo, estamos en el año 47 al 49, en el primer viaje misionero de Pablo. Está con Bernabé, están en Listra, ahí en Asia. Y recordarán que estamos estudiando aquí como parte de 13 verdades que aprendemos del primer viaje misionero de Pablo. Estamos estudiando una de estas ricas verdades y en esta verdad estamos estudiando cómo es que debes predicar el Evangelio centrado en Dios. Debes predicar el Evangelio centrado en Dios en Hechos 14, versículos 8 al 18. Y este mismo pasaje de Hechos 14, 8 al 18, lo hemos dividido en tres partes. Estamos estudiando aquí en Hechos 14, 8 al 18, tres razones por las que debes predicar el Evangelio centrado en Dios. Primera razón, predique el Evangelio centrado en Dios, en Hechos 14, 8 al 13, debido a la pecaminosidad del incrédulo. Obsérvenlo allí en Hechos 14, vamos a leer el texto brevemente, para tenerlo fresco en nuestra mente. Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fue un milagro irrefutable, recuerdan, al grado que vieron a Pablo y a Bernabé como dioses encarnados. Versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.
El evangelio, más bien el milagro aquí que Dios hace a través de Pablo es tan evidente, es tan obvio que la gente piensa que Pablo y Bernabé son dioses encarnados y muestran su pecaminosidad, su oscuridad espiritual, su ceguera espiritual, viéndolos como dioses y preparándose para ofrecerles un sacrificio de adoración. Esta es la pecaminosidad del incrédulo. Esta multitud ahí en Listra ilustra la pecaminosidad del ser humano, sea el más religioso en términos que esté el más apegado tipo Judas a la palabra de Dios, o el más alejado, el más idólatra en términos de estar alejado de la palabra de Dios, como estos hombres de Listra, están en muerte espiritual, están cegados por Satanás, de acuerdo con 2 Corintios 4:3, recuerdan, y 4, están en una condición en la que no conocen a Dios, ajenos de la vida de Dios, apartados de Dios. Entonces, necesitamos predicar el Evangelio debido a que el ser humano por naturaleza está muerto en delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 3. Es hijo de ira, vive siguiendo la corriente de este mundo, vive buscando satisfacer los deseos de la carne y de los pensamientos. Esa es la condición en la que nacemos. Desde la concepción, recuerdan, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores por naturaleza, por decreto divino, por decisión personal. Y en un estado así es imposible que cambiemos por nosotros mismos. Por eso dijo Jeremías en Jeremías 13:23, ¿mudará o cambiaría el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede por sí mismo un etíope cambiar su piel? Cualquier ser humano. ¿Puede un leopardo por sí mismo cambiar sus manchas? ¿Por qué no? Porque son parte de su ¿qué? Naturaleza, de su esencia. No podemos cambiar por nosotros mismos. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, para que a través del Evangelio Dios sea el que transforme almas. Entonces, predique el Evangelio centrado en Dios debido a la pecaminosidad del incrédulo. En segundo lugar, estudiamos la semana pasada que debes predicar el Evangelio centrado en Dios debido a la impotencia del creyente. Debido a la impotencia del creyente. Obsérvenlo ahí en Hechos 14, versículos 14 y 15. ¿Ya están listos, recuerdan, estos paganos para ofrecer sus sacrificios, pensando que son dioses? Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, recuerdan, culturalmente como judíos, eso mostraba un repudio ante esta ofensa blasfema de que los querían tratar como dioses. Y versículo 14, y se lanzaron entre la multitud dando voces, y diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Esto qué? Esto de querernos ofrecer sacrificios, de tratarnos como dioses. Pablo dice, presenta una declaración monumental, versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Explicamos esto a detalle. Este es un comentario monumental de la humildad del apóstol Pablo, quien, a pesar de que Dios lo acaba de usar para hacer un milagro real, dice, ¿saben qué? Somos iguales a ustedes los que están en oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Porque Pablo entendía que era igual de pecador que ellos, y lo único que lo diferenciaba de estas personas que querían adorarlo, de estos idólatras, muertos espiritualmente, cegados por Satanás, era la gracia de ¿quién? De Dios. Que Dios le había concedido el privilegio inmerecido de conocerlo. Entonces les dice, nosotros somos hombres, versículo 15, igual a ustedes, semejantes a ustedes, somos iguales a ustedes. Esto muestra la humildad de Pablo, pero también de manera implícita muestra, escuchen esto, la impotencia de Pablo de convertir a estos hombres hundidos en oscuridad espiritual. ¿No es cierto? ¿Qué puede hacer un mero hombre para transformar un hombre pecador, aunque sea redimido, aunque conozca el Evangelio? ¿Qué podemos hacer como cristianos, por mucho que conozcas la Biblia y por muy elocuente que seas? ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos la capacidad de nosotros mismos de darle vida a un muerto espiritual? Claro que no. Y véanlo, para recordar esto, 1 Corintios 1, recuerden quiénes somos.
Primera de Corintios 1, y estamos aquí añadiendo algo a lo que estudiamos la semana pasada. Primera de Corintios capítulo 1, observen el versículo 26. Este pasaje que nos recuerda quiénes somos, qué tipo de personas escogió Dios para salvación. Primera de Corintios 1, versículo 26. Observen lo que dice Pablo aquí. Pues mirad, hermanos, les dice a los corintios, en 1 Corintios 1, 26, vuestra vocación, observen su llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En general, esos son los cristianos. Ese es el tipo de gente que Dios escogió. No los más sabios del planeta, no los más inteligentes, según la carne, según lo que piensa el mundo, no los más poderosos en términos económicos, en términos de influencia, no los nobles. Llega a ver ahí su lidia, llega a ver gente quizás de cierta posición económica, pero en general, el tipo de gente que Dios escoge, dice Pablo, versículo 26, no son los más eruditos, no son los más poderosos, los más influyentes, no son los de sangre azul, no hay muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aquí estamos, versículo 27, somos lo necio del mundo, lo débil del mundo, versículo 28, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, en otras palabras, somos los donadie del mundo. Así es lo que está diciendo Pablo. Estos somos. ¿Y por qué hace Dios esto? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos somos nosotros. Somos lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Puede acaso, piensen en esto, lo necio, lo débil, lo vil, lo que no es, convertir a un muerto espiritual? ¿Podemos darle vida espiritual a un muerto? No. Y observen, allá adelante en 2 de Corintios 4, Pablo estaba consciente de esto, aún el gran apóstol Pablo, quien ya hemos estudiado y lo estamos viendo, escogido y dotado por Dios de manera excepcional, al grado que Dios a través de él hacía milagros genuinos, y por eso estos paganos lo veían como un Dios. 2 de Corintios 4, versículo 1, por lo cual, dice Pablo, 2 de Corintios 4, 1, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del nuevo pacto, de acuerdo con el capítulo 3, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice Pablo, estoy consciente, noten su humildad de nuevo, de que el privilegio que Dios me ha dado de ser un predicador del nuevo pacto, en su caso un apóstol, es una expresión de misericordia. Un recordatorio de que el ministerio que Dios nos da es un privilegio que no merecemos. Pablo estaba consciente de eso, no solo de que no merecía la salvación, sino que encima de eso no merecía el privilegio de servir a Dios donde Dios lo había puesto. Y añade versículo 2, noten, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, Pablo dice, es un privilegio que Dios me dio de servir en el ministerio que Dios me ha dado, y no soy de los que corrompen la verdad para poder satisfacer sus deseos egoístas. En el contexto de 2 de Corintios están atacando al apostolado de Pablo, están diciendo, este es un farsante, este nada más hace lo que hace por dinero, es un hombre inmoral. Y Pablo dice, no, estoy consciente que lo que tengo no lo merezco, y busco vivir en integridad, busco no torcer la palabra de Dios, y estoy consciente, versículo 3, noten, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre aquellos que no creen. En otras palabras, el problema de que no crean, dice Pablo, debido a que, versículo 2, yo no estoy adulterando la palabra de Dios, yo no la cambio, yo la predico como Dios me la dio, de una manera íntegra, y cuando alguien no la cree, el problema no está en el mensajero ni en el mensaje.
si ese mensajero está íntegro en predicar la palabra. El problema está en el que oye, en el que se está perdiendo, porque el evangelio está oculto de él. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está el problema. Ya de por sí el hombre está muerto en delitos y pecados, está ciego espiritualmente, y encima de eso dice Pablo, mira, Satanás ha cegado el entendimiento del que no cree el evangelio, y por eso para él está cubierto, no lo puede entender. A pesar de que ya lo vimos, versículo 2, Pablo dice, estoy yo predicando la palabra de Dios, el problema no está en la palabra. Y por eso Pablo noten, reitera versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Noten, Pablo está consciente de que no es su elocuencia, no se predica a sí mismo, él no busca seguidores para sí mismo, él está predicando, versículo 5, a Jesucristo como Señor. Él no está torciendo la palabra de Dios, versículo 2. Él está consciente que si alguien no cree, versículo 3 y 4, es porque para esa persona está cubierto el evangelio, porque Satanás ha cegado su entendimiento. Y noten, el único que puede hacer que un incrédulo crea es ¿quién? Versículo 6. Porque ¿quién? Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo estoy consciente que el ministerio que tengo me lo dio Dios, versículo 1. Yo no estoy diciendo la palabra de Dios, versículo 2. La estoy predicando, versículo 5. El que no la cree, versículos 3 y 4, es porque Satanás lo ha cegado y por eso no puede entender. Y yo predico a Cristo, versículo 5, versículo 6. Y estoy consciente, dice Pablo, que el único que puede dar vida espiritual a un muerto en el cual su entendimiento ha sido cegado es Dios. Es impotente Pablo para dar vida espiritual. Somos impotentes, somos lo necio de este mundo, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Predicamos un mensaje que para el mundo es locura, un mensaje que esté cubierto del mundo. ¿Qué esperanza tenemos de éxito? Ninguna desde el punto de vista humano. Por eso Dios, y aquí hace referencia, noten en el versículo 5, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Está haciendo referencia a Génesis 1:3, cuando Dios en el primer día de la creación dijo que sea la luz, y fue que la luz. Escuchen lo que está diciendo Pablo, hermano. Esto es asombroso. Si has llegado a pensar que tú puedes convertir a alguien, observe esto. Pablo está diciendo, mira, para que alguien crea en el evangelio, se necesita una obra sobrenatural, milagrosa, omnipotente del Creador del universo, de una magnitud igual a la que se necesitó cuando Dios de la nada, sin materia preexistente, creó la luz en el primer día de la creación. ¿Tenemos la capacidad de convertir a alguien? No, imposible. Cuando pienses, no, es que yo si me preparo y elocuente, y hermanos, a veces tendemos a pensar bien intencionadamente, es que si llevo yo al pastor Toño, Roger, Ernesto, algún hermano que respeto, Elena, y le predican el evangelio, se va a convertir con él mi familiar. ¿Sabes qué? Si tú le estás predicando el evangelio fielmente, aun cuando lleves a todos los pastores, no se van a convertir, porque no es cuestión humana, no es cuestión de persuasión humana, carnal, es cuestión de que Dios dé vida espiritual. Solo Él tiene el poder de hacerlo, así como Él solo tuvo el poder de crear la luz en el primer día de la creación. ¿Se dan cuenta qué declaración? Y si por si no quedó claro, versículo 7, observen. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? El Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Acaba de decir,
Es impotente para cambiar a alguien. Un vaso de barro, skeuos en el griego, un utensilio de barro. Se usaban en ese entonces, recuerdan, vasos de oro y plata para depositar ahí, guardar cosas de valor, preciadas, contenedores. Pero había vasos de barro y de madera que se usaban para usos comunes. De hecho, el vaso de barro aquí al que hace referencia Pablo se refiere prácticamente donde la gente iba al baño. No había agua corriente y usaban vasos de barro. De manera contemporánea, ¿saben lo que está diciendo Pablo? Somos excusados en quienes Dios depositó el Evangelio. Dice, oye, pobrecito Pablo tenía una baja autoestima. No, tenía una perspectiva correcta de sí mismo. Y noten el contexto. Él está consciente de que el ministerio que Dios le dio es un privilegio. No merece nada más que el infierno. Está lleno de limitaciones. El gran apóstol Pablo, a quien Dios usó para escribir 3 epístolas del Nuevo Testamento, que él usó para hacer milagros genuinos, este apóstol dice, ¿saben que yo soy un excusado? Yo no merezco nada porque estoy consciente de que soy un pecador que merece el infierno, y el hecho de que Dios me haya salvado y me haya encomendado el Evangelio para predicarlo es una muestra de misericordia, 2 Corintios 4:1, y esto muestra el poder de Dios de tal manera que si alguien se convierte, 2 Corintios 4:7, no es por el instrumento. Yo soy un vaso de barro, yo soy un excusado en quien Dios depositó este tesoro del Evangelio, para que de tal manera cuando lo predico y alguien se convierte, definitivamente la gloria es de ¿quién? De Dios, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque dicen, oye, ¿cómo es posible que alguien, Dios lo hizo nacer de nuevo en boca de este vaso de barro, de este excusado? La excelencia del poder es de ¿quién? De Dios. Y no tenés la misma idea de 1 Corintios 1 que acabamos de ver. Dios escogió lo insensato, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, para que la gloria sea de ¿quién? A fin de que nadie se jacte en ¿qué? En su presencia, para que ves tu vida y dices, solo Dios lo pudo haber hecho. Y lo mismo, Dios te usa para predicarle a alguien el Evangelio y Dios transforma a esa persona, y lo mismo, solo Dios lo pudo haber hecho, porque yo soy un vaso de barro. Ahí está, hermanos, para mantenernos humildes. Si llegas a sentir algo, recuerda Pablo dijo, soy un excusado, soy un vaso de barro. Y otra vez, esta es una perspectiva correcta de quién es. Y Pablo era un hombre que vivía gozoso, como lo vemos en 1 Timoteo 1:12-17, agradecido, alabando a Dios, porque solo cuando entiendes que no eres nada más que un pecador condenado al infierno, y que Dios te salvó por su gracia, y que todo lo que tienes es por su gracia y es para su gloria, entonces realmente vas a conocer la satisfacción en la vida. Porque vas a decir, oye, ¿cómo es posible? No hay explicación para esto, fuera de que Dios tuvo misericordia de mí, y si hay algo bueno en mí, Dios hace algo bueno a través de mí, empezando por extender su reino, y de ahí, obvio, es lo más importante, pero cualquier otra bendición temporal en tu vida es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, regresando a Hechos 14, versículos 14 y 15, predique el Evangelio debido a la impotencia del creyente. Predícalo. Recuerda, solo Dios puede salvar a alguien. Ese familiar, ese pariente, ese vecino, esa persona que tanto amas, que anhelas que venga a los pies de Cristo, y le predicas, si no viene a los pies de Cristo, recuerda, ya sembraste la semilla. Ora por él, busca respaldar el mensaje que le has predicado con una vida de integridad, de veracidad, de amor. No es tu responsabilidad. Por eso a veces cuando olvidamos esta verdad o no la conocemos, llegamos a caer en realmente hostigar a la gente, ¿no es cierto? Pensamos que depende de quién el que alguien se convierta. De mí, no puedes. Recuerda, cuando te veas tentado a seguir forzando y tratar ahí de meterle el Evangelio a la fuerza a alguien, recuerda, ¿puedes tú crear luz de la nada? No, así tampoco tú puedes darle vida espiritual a alguien. Entonces predica el Evangelio, ora por la persona y busca respaldar lo que predicaste con una vida de integridad, porque eres impotente para convertir a alguien, debido a que es profundamente pecador, está muerto en delitos y pecados. Entonces, predicas el Evangelio centrado en Dios en primer lugar,
debido a la pecaminosidad del incrédulo, está en una condición de muerte que solo Dios puede cambiar. En segundo lugar, debido a tu impotencia para convertir a alguien. Es una condición tal que para la cual Dios no te ha dado la capacidad de cambiar, solo Él lo puede hacer. Y finalmente, en tercer lugar, predique el Evangelio centrado en Dios debido a la omnipotencia del Creador y Juez bueno. Predique el Evangelio centrado en Dios debido a la omnipotencia del Creador y Juez bueno. Versículo 15. Pablo les dice, recuerdan, están listos de regreso ahí en Hechos capítulo 14, y en el versículo 15 Pablo los para y les dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Esto de que, versículo 14, quieren ofrecerles sacrificios, versículo 13, y con toros, guirnaldas, recuerdan. Y Pablo dice en el 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Está indignado Pablo, versículo 14, por eso se rasgó las ropas junto con Bernabé. Y versículo 15, Pablo dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto, estas cosas, de querernos adorar como dioses? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, somos hombres iguales a ustedes, y aquí viene un mini sermón. Versículo 15, que os anunciamos. Noten ahí en el 15, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Noten qué versículo. Observen, Pablo dice que os anunciamos. Os anunciamos. Es la palabra griega evangelizomenoi, de donde obtenemos evangelion. ¿Qué quiere decir eso? Evangelio. Pablo está diciendo, nosotros les proclamamos buenas nuevas. Les estamos trayendo el Evangelio. Y noten cómo comienza esta presentación del Evangelio. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Dejen sus vanidades. ¿Qué vanidades? ¿Qué vivían? ¿Vivían acaso? ¿Eran todos modelos y vivían para su cuerpo y demás? Probablemente algunos, pero el punto aquí del texto no es ese. Vanidades es la palabra griega mataion, y quiere decir, escuchen, sin valor, vacío. Pablo les dice, dejen esto que no tiene valor, dejen esto vacío. ¿A qué se refiere Pablo? Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice estas vanidades? A su idolatría que están expresando ahí, en verlos como dioses y en quererles ofrecer sacrificios. Noten la valentía del apóstol Pablo. Vimos que no es un grupito de personas, son multitudes. Lo vimos ahí. ¿Recuerdan? En el versículo 11, gente, en el griego realmente traduce una palabra que dice multitudes. Entonces, Pablo les dice, ¿saben qué? Dejen estas cosas que no sirven de nada. Dejen esto que no vale nada. Y hermanos, aquí hay un gran principio que nos recuerda Pablo, y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Todo sistema de religión falsa es inútil para salvar. Todo Dios con D minúscula inventado por el ser humano es inútil para salvar. No tiene poder. Por eso toda religión falsa conduce al infierno a sus adoradores. No por nada la Biblia dice, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. No hay otro. No hay otro. Toda religión falsa. Y recuerden, las religiones en el mundo, lo hemos dicho en otras ocasiones, como lo dice un autor, se pueden dividir independientemente de cómo se llaman en dos categorías. La religión, la verdadera manera de llegar a Dios, como Dios se reveló en la palabra de Dios, que es Dios en Cristo llevó a cabo la salvación a favor del hombre. Es la religión de mérito divino, Dios lo hizo. Y todas las demás religiones son la religión de mérito humano. Tú haces algo para ganarte, ¿qué? La salvación. Y no importa cómo se llame, catolicismo romano, testigo de Jehová, mormón, budismo, islam. De acuerdo con el versículo 16, son vanidades. Son vanidades. Todo sistema de religión falsa, todo Dios falso es inútil para salvar. Por eso toda religión falsa conduce al infierno a sus adoradores.
Y por eso Pablo les dice aquí, noten versículo 15, noten que no les dice, bueno, miren, veníamos a predicarles el Evangelio, pero vamos a ser una sociedad pluralista, tolerante. No importa, le quieren llamar ustedes Júpiter y Mercurio a sus dioses, está bien, no hay problema, yo lo respeto. No importa, todos los caminos conducen a Roma. Yo predico a Jesús, ustedes adoran a Zeus, a Mercurio. ¿Se dan cuenta? No les dicen, ¿saben qué? Dejen estas vanidades y vuélvanse, noten. Pablo les dice, les anunciamos que de su idolatría hueca os convirtáis al Dios vivo. Muy importante que Pablo usa la palabra vivo aquí. ¿Por qué? Noten el contexto. De estas vanidades, de estos ídolos sin valor vacío, conviértanse al Dios vivo. Y la idea es que en contraste a los ídolos, a los dioses muertos que ellos adoraban, Dios está vivo. Este es un tema conocido a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, ahí en el Salmo 115, acompáñenme por un momento, a un salmo conocido que nos recuerda otra vez que solo hay un Dios vivo y verdadero. Salmo 115. Noten lo que dice aquí el escritor. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Noten el contraste. Todo lo que quiso ha hecho. Él es el creador, Él es el soberano. Versículo 4, los ídolos de ellos, ¿quiénes son ellos? De las gentes, versículo 2, de las naciones que no adoran al Dios verdadero. Los ídolos de ellos en este contexto, todos aquellos no israelitas adoradores del Dios verdadero. Versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Versículo 5, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven, y está describiendo imágenes, estatuas. Versículo 6, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, versículo 7, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Claro que vas a confiar en Él. ¿Por qué? Porque versículo 3, Él es el Dios que está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, y los demás son ídolos. Es la misma idea que Pablo expresó. Acompáñenme allá a 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4. Aquí Pablo les dice a los corintios, algunos preocupados porque pensaban que no podían comer carne sacrificada a los ídolos porque los veían como dioses reales. Y Pablo les explica, miren, tranquilos, 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas o de la carne que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un ¿qué? Dios. De acuerdo con las Escrituras, no existe ningún otro Dios que el Dios vivo, el creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre del Señor Jesucristo. Él es el que ha determinado otra vez en su misericordia haberse hecho hombre, haber vivido una vida perfecta, haber muerto en la cruz para pagar el castigo del pecado y haber resucitado mostrando que realmente había pagado el castigo del pecado. Y así Dios en su misericordia le ofrece a la humanidad reconciliarse con el Dios verdadero, no como las personas quieren y les gustaría, sino como Él dice. ¿Cómo es? Venir con una fe arrepentida, reconocer su pecado, reconocer que no le puede ofrecer nada a Dios y que la única manera en la que Dios lo puede aceptar, que puede salvarlo del pecado y del infierno eterno que merece, es únicamente si viene con una fe arrepentida, reconociendo que en la cruz Dios trató a Cristo como si hubiera cometido los pecados de todos los que creen en Él, y a los que creen en Él los trata como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo, y de esa manera entonces entrar ¿a dónde? Al cielo. Esa es la única manera. Por fe arrepentida, por gracia únicamente, es un favor inmerecido, por fe únicamente, en Cristo únicamente, no por obras. Le quitas, le añades a ese evangelio bíblico
y distorsionas la verdad, el camino único que Dios ha establecido para ser salvo de tu pecado. Esa es la única manera. Dices, oye, pues qué egoísta Dios que no nos dio más opciones. ¿Por qué no dijo, bueno, mira, si quieres llegar, llégale por el A, B, C, D, ahí nos vemos todos arriba? No, 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 no. Esa es nuestra tendencia orgullosa porque nos queremos exaltar y ver a Dios como que está para servirnos y no al revés. Dios nos creó, lo cantamos hace un momento, si mal no recuerdo. Él nos creó no a nosotros mismos. Nos da el privilegio de habernos creado, de permitirnos vivir, de ser portadores de su imagen, para que vivamos para su gloria. Y solo al vivir para su gloria, que quiere decir venir con una fe arrepentida a través de Cristo y manifestar esa fe genuina en sumisión a su palabra, por imperfecta que sea tu obediencia de este lado de la gloria, solo viviendo así es como vas a glorificarlo y vas a disfrutar realmente de la vida. Así es. Es un privilegio. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 14, versículo 15, Pablo les dice, dejen, somos hombres iguales a ustedes, versículo 15, que les anunciamos, les proclamamos, les damos buenas nuevas que de estas vanidades, de esta idolatría sin valor vacía, se conviertan al Dios vivo. Y noten, menciona 3 acciones que Dios ha hecho con la humanidad. Esto es impresionante. Observa en versículo 15. El Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras les dice, Dios creó a la humanidad. Esa es la primera acción. Vuélvanse al Dios vivo, quien es el creador. Y divide la creación de manera triple. Esta es una manera judía que vemos a lo largo del Antiguo Testamento de ver la creación. Dividir la creación en 3 segmentos. El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y Pablo les dice, miren, dejen su idolatría, vuélvanse al Dios vivo que es el creador. Y además, noten versículo 16, otra acción, Dios no solo creó a la humanidad, sino también la juzgó. La juzgó. Por eso dice en el versículo 16, en las edades pasadas, Él, el creador del versículo 15, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Una pausa ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios entregó a su pecado a la humanidad como juicio por la idolatría de ellos. Esto es lo que está diciendo. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Romanos 1, versículo 18. Romanos 1. Noten este pasaje tan importante. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios revela su ira contra la impiedad que el hombre manifiesta al detener o al suprimir la verdad. ¿Qué verdad? Versículo 19. Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es, la verdad de que Dios se reveló al ser humano, que el ser humano sabe que Dios existe. ¿Cómo sabe de Él? Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Ningún ser humano que rechace a Cristo y muera, y obviamente termine en Apocalipsis 20 en el juicio del gran trono blanco, le va a poder decir a Dios, oye Dios, perdón, tengo una excusa, yo no había oído de ti. No, 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 ahí está, sí sabías de mí, porque versículo 19, yo me manifesté, versículo 20, di a conocer mi eterno poder, mi deidad, atributos como sabiduría, soberanía, poder, bondad, ¿a través de qué? De las cosas que son ¿qué? Versículo 20, visibles desde la creación del mundo. Vemos el universo, y aunque traten de encontrar una explicación ridícula, es obvio que el que lo hizo es sumamente poderoso para mantenerlo unido, es sumamente bueno al permitirnos disfrutar de tantos colores, diferentes sensaciones de aire, climas, tantas bendiciones, vamos a ver en un momento, es sumamente sabio al hacer posible que
tantas partes de su creación operen de la manera en la que operan. Simplemente el cuerpo humano, los animales, las plantas, etcétera. Eso muestra la sabiduría de Dios. No se pudo ordenar por sí mismo, aunque le aumenten billones y billones de años y venimos del Big Bang y nada más le aumentan billones y billones y solito todo se acomodó. No, aún la genética rechaza la teoría de la evolución, es ridículo. No puede un perro convertirse en caballo aunque le añades billones y billones de años. Imposible. Imposible, es como si tienes tu reloj y le quitas las piezas y aunque tengas toda la energía termodinámica que tú quieras, la pones ahí en tu cajón y esperas millones y millones a ver que se acomode solito y que sea el reloj. No, es ridículo, es ridículo. Entonces, esta es la idea. El hombre sabe, y versículo 21, habiendo conocido a Dios, no en el sentido salvador, sino en el sentido del versículo 19 y 20, habiendo sabido que Dios existe a través de la revelación de su creación, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios. ¿Y cómo se manifestó su necedad? Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es eso? Invención de religiones. Recuerden, todas las religiones que hay que no son lo que Dios establece en su palabra, son expresiones de rebelión del ser humano contra Dios, de acuerdo con este texto. No es que el hombre está buscando a Dios, no. Es que ha rechazado a Dios y está tratando, como sabe que de alguna manera tiene que buscar algo que satisfaga su alma, su sed de algún Dios, inventa su religión, como le gusta. Y unos muy oscuros como los paganos de Listra, otros más sofisticados, y aún en nuestra época nos reímos a lo mejor de los de Listra, pero somos iguales que ellos cuando actuamos de manera idolatrón como cristianos y como estilo de vida el que no es cristiano, cuando vives para adorar tu coche. Eres igual, ¿no es cierto? Como decía Toño, un carrólatra. Hace años atrás, ese es un término teológico muy sofisticado, que solo teólogos de cierto calibre pueden expresar. Pero hermanos, piensa, nos reímos de estos idólatras que quieren adorar a Bernabé, ya estamos nosotros con el carro, y vivimos para el carro, y todos tus pagos son para el carro, y se raya y te pecas porque te lo rayó, porque el niño te manchó una gota de leche. ¿Sabes por qué? Porque es tu ídolo, y tu cuerpo. Muchas veces, no 2 horas de ejercicio reglamentarias, no, ¿y cómo me cuido? No decimos que está mal cuidarse y disfrutar de las bendiciones que Dios te da, pero estamos hablando cuando vives para eso, y puedes identificar cuando algo es tu ídolo, cuando estás dispuesto a pecar para tenerlo. Examínate. Aún la familia puede ser un ídolo. Cuando pecas para tener a tu familia como tú quieres, no puedes. Puedes tener deseos piadosos y orar por ellos y demás, pero otra vez tu responsabilidad es honrar a Dios al obedecer su palabra. Entonces, en este caso, otra vez la gente ha desechado el testimonio que Dios ha dado en la creación, ha inventado ídolos y por eso Dios los juzga, noten, y esto sucede a lo largo de la historia, sigue sucediendo, a esto se refiere Pablo en Hechos 14, 16, cómo Dios en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aquí está. Dios da testimonio de sí mismo, ahí en los versículo 20 a través de su creación, versículo 21 al 23, el hombre rechaza el testimonio de Dios, inventa religiones, y versículo 24, Dios dice, muy bien, versículo 24, ¿por lo cual qué? ¿Qué pasó? Versículo 23, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por su idolatría, versículo 24, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre dice, no quiero tener nada que ver con este creador que hizo el universo, voy a inventar mis dioses, y Dios dice, muy bien, te entrego, quito el refreno que en mi gracia coloco en tu vida para que des rienda suelta a tu pasión, y una manifestación del juicio de Dios es inmoralidad. Y lo vemos a lo largo de la historia, inmoralidad, el hombre es sumamente inmoral en el área sexual.
Y noten versículo 26, por esto, porque versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por su idolatría, por honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, versículo 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida ¿a qué? A su extravío. ¿Qué es eso? Homosexualidad, lesbianismo. No es un estilo de vida alternativo, es una expresión del juicio de Dios y el hombre responsable porque escogió eso. Ahí está, lo vivimos en nuestro país, ¿no es cierto? Somos una cultura bajo el juicio de Dios, como tantas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque somos una cultura, una nación idólatra, como muchas a lo largo de la historia. Y Dios dice, muy bien, ahí va, te quito el refreno de tu corazón pecaminoso y estamos hundidos en inmoralidad, hundidos en homosexualidad. Y no solo eso, noten versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, etcétera. Viven en pecado y tienen una mente reprobada, los valores invertidos. Por ejemplo, como ilustración en nuestro país, como tantas naciones, se protege más muchas veces al crimen, al criminal que a la víctima, ¿no es cierto? Oye, lo mató, lo violó, oye, pero no lo vayas a tocar, ¿eh? No lo vayas a tocar, hay que cuidar derechos humanos. No digo que derechos humanos está mal del todo, pero muchas veces se protege más. Está peor, le va mejor al criminal que a la víctima, ¿no es cierto? Es una mente reprobada, una inversión de valores, le llaman a lo bueno malo, a lo bueno, a lo malo bueno. Es producto otra vez del juicio de Dios porque la gente ha rechazado su testimonio en la creación. Y noten, regresando a Hechos 14, 16, entonces Pablo se refiere a esto, a este juicio de Dios, de entregarlos a su pecado como juicio por la idolatría de ellos. Y de nuevo, no es que no hay esperanza, muchos de nosotros vivimos así, ¿no es cierto?, en algunos de estos pecados. Es por la gracia de Dios que Dios nos ha sacado y Él lo puede hacer con todo aquel que viene a Él con una fe arrepentida. Y noten versículo 17, con este concluimos. Pablo les dice a estos hombres de Listra, versículo 15, Dios creó a la humanidad, Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios juzgó a la humanidad, versículo 16, y versículo 17, Dios bendijo a la humanidad. Noten la gracia de Dios, a pesar de que acabamos de ver en el versículo 16, a pesar de que Él dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17, Pablo aclara. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Una pausa ahí. Un versículo muy importante, rápidamente lo vamos a desglosar. Versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo, es autón, de automático, de por sí mismo, autón, es enfático en el griego, quiere decir Dios mismo y nadie más. Solo Dios dio testimonio. ¿Cómo Dios dio testimonio de sí mismo a la humanidad, a pesar que en el 16 Dios los juzgó debido a su idolatría? Noten la gracia de Dios, a pesar de que la gente no merece su bondad, sino juicio. Él mismo y nadie más dio testimonio. ¿Cómo dio testimonio? Noten, haciendo bien. ¿Qué es eso? Dios dio testimonio así de sí mismo mediante su bondad mostrada en la creación. ¿Y de qué manera específicamente? Noten versículo 17, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Dándonos, es plural, está predicando Pablo y Bernabé, recuerdan probablemente Pablo, en griego es segunda persona plural, dándoles a ustedes. Ustedes, ¿a quién le está hablando? A estos paganos que querían ofrecerle sacrificio a ellos. A pesar de su idolatría y de que no merecía nada más que el juicio de Dios, Dios les había hecho bien, dándoles, noten, versículo 17, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando, en el griego satisfaciendo de sustento. Sustento quiere decir alimento, es la palabra griega trofés. Algunos de ustedes ya quieren su trofés, está bien. En un momento ya se van a trofar. Para que sea sofisticado, le dice, mi amor, ya vámonos, no hables mucho, vamos a trofar.
Viene del griego trofé, sustento es alimento. Dándole, noten la bondad de Dios, le dice Pablo a estos paganos. Dios, a pesar de que versículo 17, a pesar de que versículo 16, se han entregado a la idolatría, y esta audiencia era un ejemplo excelente. Ustedes de Listra, a pesar de que son unos idólatras, Dios da testimonio de sí mismo, el Creador, el juez justo, mostrando su bondad de manera inmerecida a ustedes, dándoles lluvias del cielo, tiempos fructíferos, satisfaciéndolos con alimento y alegría, dice los corazones de ustedes. Dice en Reina Valera 60 nuestros corazones, pero otra vez en el griego es sus corazones, los de ustedes. Una pausa ahí, piensen en esto. Versículo 16, y lo acabamos de ver, Dios juzga a la humanidad por su idolatría. Estos son unos paganos, versículo 12, 13, llaman a Bernabé, ya lo vimos, Júpiter, a Pablo, Mercurio, versículo 13, están listos para ofrecerles sacrificios. ¿A estos idólatras Dios les hizo bien? Sí. A pesar de la idolatría de estas personas, Dios los llenó de bendiciones temporales. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en hacer bien. Dios es bueno. Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Piensa en esto. Tu vecino incrédulo, aún tú cuando eras incrédulo, ¿acaso no disfrutaste de noches de un sueño placentero? Te levantaste y desayunaste tu desayuno favorito, tus chilaquiles, tu jugo, tus huevos, lo que te gusta, tu pozolito en su defecto, y te fuiste a trabajar muy contento, con salud, vistiéndote quizás ahí con la ropa que te guste, y llegaste al trabajo aún como incrédulo. Estoy hablando para un incrédulo. No solo los cristianos disfrutan de estas bendiciones temporales, ¿no es cierto? Con salud, no estar enfermo todo el tiempo quizás, o tener la suficiente salud para hacer cosas que te gustan, disfrutar de un hermoso atardecer, comer, disfrutar de la compañía de seres queridos, amigos, disfrutar de supertazón. Algunos de ustedes disfrutaron de la bondad de Dios de manera magnánima el domingo pasado cuando ganó su equipo favorito. Otros de ustedes, aunque perdió su equipo favorito, aunque perdió Denver, de todas maneras disfrutaron de la bondad de Dios. Y noten, no solo los cristianos, sino también los incrédulos. Y los incrédulos también se casan, tienen hijos, etcétera. Son manifestaciones de la bondad de Dios, ¿no es cierto? ¿Y lo merece el incrédulo? No, ¿lo merecemos nosotros como cristianos? No, estamos peor que ellos porque sabemos lo que tenemos que hacer y no vivimos de acuerdo al nivel de conocimiento que tenemos, ¿no es cierto? Esta es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Cuando un incrédulo, una persona que no conoce a Cristo, te dice, oye, Dios, qué malo es, qué erróneamente, qué duro es, cómo Dios permite esto o aquello, cómo Dios manda al infierno al pecador. Momentito, aquí está. Estos paganos que merecen el infierno, como lo acabamos de ver, versículos 12 y 13, dice Pablo, versículo 17, a ustedes Dios ha manifestado su bien de manera inmerecida. Y noten, versículo 18, terminamos, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Noten que aquí Pablo no trató de probar la existencia de Dios, ¿notan? Él dio por sentado que ya conocían a quién, a Dios, ya sabían que Dios existía. Y por eso comenzó su predicación a partir del testimonio de Dios en la creación. Así lo hizo también, lo veremos si Dios quiere más adelante, en Hechos 17, 22 al 26, cuando estaba con una audiencia no judía como esta, que no conocía las Escrituras, en lugar de como lo hace a lo largo de su primer viaje misionero, recuerdan que llega a la sinagoga y les predica a partir del Antiguo Testamento, con estas personas, estos paganos, empieza a partir del testimonio de la creación, noten, da por sentado que ya conocían a Dios, porque como lo vemos en Romanos 1, 18 al 23, todo ser humano sabe de manera innata que Dios que existe. En ningún lugar de la Biblia se trata de probar la existencia de quién. De Dios. Aún en Génesis 1, el primer versículo de la Biblia, ¿cómo empieza? Moisés no dice, mira, te voy a explicar el razonamiento del por qué Dios existe, las evidencias. No. En el principio creo que Dios los cielos y la tierra. Lo da por sentado. Y Romanos 1, 18 al 23 ya lo vimos. El ser humano lo sabe.
Entonces no tienes que probarle a nadie que Dios existe, ya lo sabe. Predique el Evangelio centrado en Dios. Nunca le des al incrédulo el lugar del juez y a Dios del acusado. No tienes que, ay, por favor, mira, te voy a dar las pruebas de que Dios existe y tú determina si está probado o no. No, Él lo sabe, aunque diga que no lo sabe. El que dice que no lo sabe es un, Salmo 14:1, necio. Muy bien, ya nos extendimos más de lo que debíamos. Vamos a detenernos y la semana que entra continuamos con el versículo 19 estudiando cómo debes perseverar a pesar